Bienvenidos a La mente y sus cicatrices. Soy Pablo de Lorenzo, psicólogo experto en trauma y acoso. Hoy tenemos con nosotros de nuevo a la psicóloga Nayara Díaz de Cerio, que estuvo con nosotros en diversos episodios, entre ellos el número 69 de la primera temporada, titulado Tensión permanente revisable, el trastorno de ansiedad generalizada, en el cual ella hace mención en este episodio. Y vamos a hablar de los ataques de pánico, de por qué se producen, de cómo es el bucle de retroalimentación y qué otra subserie de trastornos producen, desde el trastorno de angustia, pasando por la fobia social, también las disfunciones sexuales y otro tipo de problemáticas. Hablaremos también de mitos y de cómo se tratan este tipo de problemas. Así que vamos con Nayara directamente y aprovechemos su ojo clínico, que es fantástico. Buenas tardes, Nayara, ¿qué tal estás? Hola, buenas tardes, Pablo. Bueno, vamos a hablar hoy sobre ataques de pánico y los trastornos que están relacionados con ello. Pero antes que nada, recordar a nuestros oyentes quién es Nayara Díaz de Cerio. Cuéntanos un poco de nuevo sobre ti, porque ya estuviste en otro episodio, pero me gustaría que volvieses a contar un poco quién eres, a qué te dedicas y un poco tu bagaje. Bueno, pues como os comenté la vez anterior, pues trabajo desde el 2018 en mi propia consulta. Anteriormente he estado trabajando como terapeuta en IMQ y mi colectivo principal con el que trabajo son personas adultas, desde un enfoque más integrador. Empecé de una manera más cognitivo-conductual, pues yo creo que es como un recorrido que hemos hecho varios terapeutas, pero ahora ya me estoy centrando más en un abordaje desde la teoría del apego, me he formado en MDR y bueno, en esta profesión, como considero que es necesario seguir aprendiendo, pues seguro que vienen más cosas más adelante. Y además también pues soy profesora en un título propio de Ciencias de la Salud y el Deporte de la UPV. Empezando con la entrevista, ¿podrías contarnos qué es un ataque de pánico? ¿Qué síntomas presenta? Porque esto es típico que presentan muchísimos pacientes. Esto compite un poco con el trastorno de ansiedad generalizada en cuanto a prevalencia, a lo que se presenta en la consulta, me parece a mí. Sí, y de hecho es lo que más preocupa, ¿no?, a la gente, o no sé si a ti te ha pasado, Pablo, pero alguna vez que vengan a decir: "No sé si esto es un ataque de pánico o no", y les trasladas, ¿no? Pues hombre, coméntame un poco qué es lo que ha pasado, y creo que es Ujú. superinteresante tener este espacio para hablar de cuáles son las características que tiene un ataque de pánico y así, pues, los oyentes y las oyentes, pues, puedan identificarlo por ellos Vale, mismos, ¿no? El entonces si ataque de quieres. pánico Sí. es un episodio repentino de un miedo muy intenso. No es el malestar que podríamos sentir con la ansiedad, aunque más adelante veremos cuáles son las diferencias. Es la aparición súbita de este miedo tan intenso, un malestar tan intenso que alcanza su máxima expresión en cuestión de segundos y dura muy poquitos minutos. En ese momento tienes una sensación de estar en un peligro inminente, aparece de esa manera muy repentina, con una intensidad insoportable y la reacción, esta activación del cuerpo, es una activación que no es funcional, es decir, no nos sirve para hacer frente a la situación. Lo que hace es bloquear el desempeño de las acciones que tendríamos que llevar a cabo en dicha situación. Y desglosando un poquito los síntomas que siente la persona con un ataque de pánico. Son varios los síntomas que se pueden sentir. Voy a mencionarlos todos, pero no significa que tengamos que tenerlos todos Claro, para claro, considerar que ha sido un ataque de pánico. No claro. obstante, más adelante también hablaremos quizá de criterios, ¿no? Os desglosaré un poquito cuáles serían los Ujú. criterios específicos, Sí. pero quería adelantároslo para que no os asustéis, para pensar que igual necesito sentir todo esto, si me da un ataque de pánico me va a Hombre, pasar todo a la vez. yo creo que si te da No. todo a la vez te vuelves loco. Debe ¿Verdad? ser súper Bueno, de hecho, desagradable. uno de esos síntomas, ¿no?, es el miedo a volverse Mm. loco, que lo describimos incluso de esa manera, ¿no?, cuando tenemos un ataque de pánico, o esa sensación de miedo a perder el control. Otro síntoma es el miedo a morir, la sensación de peligro inminente, como comentaba anteriormente, una sensación de taquicardia,
palpitaciones, incluso sudoración, a veces se da temblores o sacudidas, una sensación de ahogo, de no poder respirar. También podemos percibir un dolor o un malestar en el tórax, la sensación de náuseas o malestar abdominal, que suele ser bastante frecuente, una Ujú. sensación de mareo, como de inestabilidad, aturdimiento. También se puede dar una sensación o de escalofríos o de mucho calor. Por eso decimos que nos den todos los síntomas a la vez sería imposible. Otro de los síntomas podría ser las parestesias, ¿no? Una sensación de hormigueo, incluso de aturdimiento de algunas de las partes del cuerpo, principalmente de extremidades. También se nos puede dar una sensación de desrealización, que esto quiere decir que nos da la sensación de que es irreal lo que está sucediendo, o nos podría dar también una sensación de despersonalización. Serían síntomas disociativos, vamos. La sensación de desrealización o que estabas comentando, ¿no? Esa sensación de disociación, y también se puede dar la sensación de despersonalización, separarnos de uno mismo. Y como no me quiero repetir, que al principio os he comentado, ¿no? Esa sensación de pérdida de control, de sensación de que me estoy volviendo loco por todo lo que estoy sintiendo en ese momento con tantísima intensidad. Y Ujú. lo que creo que se repite frecuentemente es esa sensación de miedo a morir. Y si no se percibe de manera consciente, es algo que tiende a subyacer en la mayoría de las personas que viven un ataque de pánico. Sí, debe ser muy desagradable. Según tu experiencia y tu conocimiento, ¿en qué se diferencia el ataque de pánico de la simple ansiedad? Vale, si habéis escuchado el episodio anterior, yo creo que ya con estas primeras descripciones que hemos hecho, ya iréis empezando a identificar, ¿no?, qué diferencias puede haber entre lo que sería la ansiedad y lo que sería un ataque de pánico. Pero para matizar un poquito más y que no tengáis la necesidad de escucharos el episodio de la ansiedad, pues podemos diferenciar, por ejemplo, la duración. La duración de un ataque de pánico suele ser muy corta, suelen ser unos minutos con una intensidad muy elevada. En cambio, la ansiedad puede durar horas, días, semanas, meses, es una sensación de malestar más prolongada, pero la intensidad no es tan elevada, porque no podríamos sostener un nivel de activación tan elevada como un ataque de pánico durante días o semanas. Por otro lado, también está la limitación que supone para la persona. Con mucha dificultad y mucho malestar, pero podemos vivir con ansiedad o tenemos la capacidad de desempeñar determinadas actividades de la vida diaria. En cambio, con el ataque de pánico tendemos a sentirnos muchísimo más limitados. De hecho, es bastante frecuente que tendamos a modificar nuestras rutinas, por ejemplo, a través de conductas de evitación, intentar evitar determinados espacios o lugares, personas que nos han generado o que creemos que nos han generado el ataque de pánico. Si hemos vivido un ataque de pánico en determinado sitio, pues tendemos a evitar ese lugar o determinadas características. Entonces, tiende a ser muchísimo más limitante. Sí, vamos, que se condiciona con algunas cosillas, ¿no? El ataque de pánico, ¿qué aparece? Como por un bucle de retroalimentación, o sea, es una disfunción de la reacción de lucha-huida del cuerpo. ¿Qué es lo que ocurre? Efectivamente, Pablo, se genera ese círculo de retroalimentación que comentabas. Nuestro cerebro interpreta que está en una situación de peligro. Entonces el cuerpo empieza a generar una activación tan significativa y tan desagradable que el cerebro la interpreta como si fuera a morirse en ese mismo momento. Y eso, nuevamente, genera mayor activación, ya que lo percibe evidentemente como una situación de peligro. Si nos Ujú. estuviéramos muriendo, necesitaríamos hacer algo al respecto. Y entonces ahí se genera ese círculo el de retroalimentación. Mi cuerpo se activa, tengo pánico a que me esté muriendo ahora mismo y eso activa más mi cuerpo. Solemos llamarle el miedo al miedo. Al final se Ujú. nos da esa sensación de tener miedo a sentir miedo. Claro, claro, es un bucle. La verdad es que, explicado así se entiende muy bien, que es un bucle básicamente que el organismo reacciona con el mecanismo lucha-huida y malinterpretamos el propio mecanismo de lucha-huida, sintiendo que está pasando algo y sigue en escala. Esto puede ser muy rápido. La propia ansiedad puede ser un disparador de un ataque de pánico, es decir, llevar un día entero con ansiedad y no querer sentirla puede llevar al ataque de pánico, como que se vuelve insoportable, entonces ya se dispara del todo. Sí, todo pasa por la mente, ¿no? Si estoy en un nivel de muchísima activación y estoy en esa sensación de evitarla, o incluso una mala interpretación de síntoma, ¿no?
Yo he trabajado en un programa de rehabilitación cardíaca durante varios años y en el proceso de terapia, porque pasaban por el psicólogo, no solo por el impacto emocional que esa experiencia podía suponer para la persona, sino porque posteriormente a un infarto muchas personas experimentan ataques de pánico asociados a la experiencia anterior que habían tenido. Tienen Mm, un síntoma físico que puede ser la activación del corazón en este caso, principalmente solía ser eso, y eso ya les disparaba porque su cerebro lo interpretaba como que les iba a dar un infarto y al final provocaba un ataque de pánico, ¿no? Y aquí es donde se genera ese círculo de miedo al miedo. Y luego también se nos da esa sensación, ¿no?, de bloqueo, el freezing, que es la inhibición de la conducta de la lucha-huida. Es como si nos quedásemos congelados. Y a mí me resulta muy interesante ver, ¿no?, en determinados documentales que hay animales que utilizan como este mecanismo de afrontamiento para ellos, ¿no?, que es hacerse el muerto para poder mm. sobrevivir a esa situación. Si alguna vez habéis visto algún documental, cuando viene un depredador ante un animal que suele ser la presa, hay animales que reaccionan haciéndose el muerto, tirándose al suelo y de hecho hay determinados animales incluso que prácticamente bloquean la respiración para que el depredador perciba que ese animal, ese cuerpo está muerto y entonces no le ataquen. En el caso de los humanos sí que es un fallo del sistema, que tenemos que comprender cómo se ha generado para poder abordarlo, poder acompañarlo y poder cortar ese bucle de retroalimentación que se ha generado. Entrando en diagnósticos, ¿qué es el trastorno de angustia? Diferenciemos ataque de pánico y trastorno de angustia, porque son dos cosas diferentes. La diferencia, ¿no?, que podemos ver entre lo que sería un ataque de pánico y el trastorno de angustia, porque no es lo mismo, para poder diagnosticar un trastorno de angustia, tenemos que estar padeciendo mínimo 4 de los síntomas comentados al principio del episodio. Y además, tras un ataque de pánico, hemos tenido que sentir al menos un mes de inquietud, una preocupación continua acerca de otro ataque de pánico. Ya no es solo esa sensación del buque de retroalimentación que se da un ataque de pánico, sino que tras la experiencia mi mente se haya quedado un poquito enganchada a ese miedo a que vuelva a suceder. Luego Mm. también se puede dar el cambio de nuestras rutinas. Como he mencionado anteriormente, es bastante habitual por el tantísimo malestar, el grandísimo malestar que genera un ataque de pánico, pues es bastante frecuente que intentemos evitar que vuelva a suceder. Entonces, para ello hay muchas personas que modifican sus rutinas, dejan de ir a determinados sitios, dejan de hacer determinadas actividades o no se acercan a lugares que tengan determinadas características. Entonces, eso sería otro ítem a tener en cuenta para valorar que hay un trastorno de angustia. Y otra cosa que también es significativa, como los ataques de pánico se pueden dar por consumo de sustancias y se puede llegar a generar sintomatología asociada a un trastorno de angustia por ese consumo de sustancias, es importante que para hacer este diagnóstico no podamos atribuir lo sucedido al consumo de sustancias. Vale, o sea, aparecería el ataque de pánico no provocado por el cannabis, por lo que sea. La ansiedad en general o un pico de estrés pueden detonar ataques de pánico. Sí, es posible por todo lo que venimos comentando hasta ahora realmente. La ansiedad puede generarnos muchísimo malestar o incluso con la situación que has descrito tú anteriormente. Llevar mucho tiempo con ansiedad o llevar todo el día con mucha ansiedad, que yo haya estado intentando evitar esos síntomas de ansiedad o que me preocupen esos síntomas de ansiedad y piensa que vaya a ir a más, al final sí que puede provocar o puede terminar siendo un ataque de pánico. Luego, además, pues si hemos estado viviendo situaciones de muchísimo estrés prolongado, pues eso también puede hacer que estemos más pendientes de los síntomas que tenemos o incluso hay personas que están como un estado más de hipervigilancia ante la activación del cuerpo y esa activación del cuerpo la interpretan de determinada manera generando un ataque de pánico. Sí, que no deja de ser un bucle al final. Si es que yo me imagino que mucha gente vive con mucho estrés, mucha ansiedad, y de repente cuando se da cuenta de que está con malestar psicofisiológico y no lo pueden parar, es cuando ella se asusta, ostras, no lo puedo parar, y entra en ese bucle de ataque de pánico. Menos mal que llega un punto en el que el cuerpo también nos avisa, porque si no, estamos viviendo con un alto nivel de malestar y seguimos sosteniéndolo en el tiempo. Menos mal que el cuerpo llega a un momento en el que nos manda un aviso lo suficientemente significativo como para que le dediquemos un espacio a ser atendido. Vale, y este fallo en el sistema de lucha-huida, en forma de bucle, que se da en más trastornos también. Sí, no es difícil, ¿no?, que se pueda generar esa interpretación de la mente y nos lleve a ese circuito interno de retroalimentación.
como por ejemplo se puede dar en la fobia social. En Mm. esa situación muchas veces se da también el fallo del sistema lucha-huida, entonces se presenta un temor muy elevado, por ejemplo, a síntomas físicos o a veces también a síntomas cognitivos. Entonces, el estar yo pendiente de mis sensaciones físicas o estar pendiente constantemente de mis pensamientos puede hacer que en esa interacción social yo me quede en blanco o me quede bloqueada o Ya. realmente se me note sensaciones de ansiedad y eso puede llevarme también, ¿no? Incluso a que me dé un ataque de pánico. Entonces, ese mismo pensamiento hace más probable que se dé la situación temida. Y ahí está el bucle. En la fobia social tengo una angustia muy elevada a la interacción social, a que no vaya a estar bien, a que se me vaya a notar que estoy incómoda o que no estoy a gusto, determinadas sensaciones, y ese propio bucle hace que al final se dé lo que yo estoy temiendo. Pero claro, al final sí, bueno, pondría el ejemplo, una persona va a intentar ligar a una discoteca o un bar o lo que sea, y cuando va a hablar tiene mucho miedo de que se le note que está nervioso o qué tal, y tiene un momento de ansiedad, balbucea, se asusta de su propia ansiedad que está teniendo, entonces siente que la otra persona se va a dar cuenta, se angustia aún más y ya estamos en el mismo bucle que como teníamos con la muerte, con morir o con que le pase algo, pero aquí lo temido es que la persona que tiene enfrente se dé cuenta de que está nervioso. Pero claro, esto puede llegar a tener sensaciones para la persona que lo sufre bastante desagradables. Y sobre todo la evitación, ¿verdad? Totalmente, y eso hace que todavía se mantenga más en el tiempo, ¿no? Y qué difícil es cortar esa parte del bucle, que es en lo que es importantísimo trabajar, entender muy bien el bucle que se ha construido y claro, un trabajo muy importante también es la parte de exposición, ¿no? Como comentábamos anteriormente, es bastante común que ante las experiencias de ataques de pánico o este bucle de retroalimentación tendamos a evitar las situaciones que nos han generado tantísimo malestar. Entonces, realmente estamos reforzando ese bucle, haciéndolo todavía más fuerte. Si no nos da el ataque de pánico es porque no nos hemos expuesto a la situación. Si no nos da el ataque de pánico en situaciones sociales porque no hemos salido de casa, podemos achacar a que gracias a que me he quedado en casa no he tenido un ataque de pánico de ese estilo. Y al final la persona puede acabar con enclaustramiento prácticamente, dependiendo del tipo de ansiedad que tenga. A través de eso, ¿no? Reforzar todavía más esa creencia, ¿no? De fíjate todas las dificultades que tengo en la interacción social, nunca voy a poder con ello. Entonces, su propia conducta también reafirma sus propias creencias. Sí, además todo esto acompañado de que la persona desconoce. Creo que está teniendo una disfunción en la forma en la que funciona su sistema de lucha-huida. Había oído también que, por ejemplo, los temas sexuales como la disfunción eréctil también pueden tener un poco de este bucle, ¿no? Al final, efectivamente, funcionaría de la misma manera, ¿no? Temo que se me vaya a dar una disfunción eréctil, estoy más pendiente del propio pensamiento, conectado en este caso a ese temor, y entonces realmente dificulta que yo pueda tener una erección, dificulta que yo conecte con todo lo que me puede estar ofreciendo esa situación. Claro, Entonces, al final, muchas veces termina dándose lo que yo estaba temiendo en esos momentos, ¿no? Es lo que denominamos la profecía autocumplida. Lo que yo creo totalmente. que va a pasar, termina sucediendo. Sí, es muy buen ejemplo el tema de la disfunción eréctil porque también funciona el sistema lucha-huida, también funciona la ansiedad, es el mismo bucle, solo que con otro elemento central. En un ataque de pánico normal, lo generalmente es la salud lo que está en medio, en la fobia social es lo social y lo que se percibe de nosotros es lo que está en medio y aquí sería la funcionalidad sexual lo que está en medio y toda la ansiedad es un bucle que rodea ese miedo. Sí, haciendo tremendamente probable que suceda lo que están temiendo, ¿no? Porque además en este caso hay un componente químico también significativo, tiene que haber una respuesta física específica. Entonces, realmente, si mi mente está muy metida en ese miedo, es Ujú. muy difícil que pueda conectar con una erección. Estamos hablando también del componente físico. Y en el trastorno de angustia puede darse agorafobia, ¿verdad? Efectivamente. De hecho, yo en muchísimos casos que trato en consulta, observo que realmente también se da esa agorafobia, ¿no? Pero querría deciros también en qué consiste la agorafobia Ujú. para que lo pudierais identificar si fuera vuestro caso. La agorafobia consiste en un miedo muy intenso de estar en lugares donde es difícil escapar o donde te resulta difícil o consideras que sería difícil
pedir ayuda. Entonces, las personas en estos casos lo que tienden a hacer es evitar situaciones en las que se pudieran dar estas características. Voy a poner algún ejemplo para que lo pudiéramos tener claro. Hay a Ujú. personas que les sucede, por ejemplo, en el supermercado. Depende en qué horas, si va a haber mucha gente, si hay mucha cola, la sensación de que no va a poder escapar. También suele darse en los transportes públicos, ¿no? La sensación de si se cierran las puertas del tranvía hasta la próxima parada no voy a poder bajar, en los autobuses, en los aviones ya a unos niveles, pues os podéis imaginar, ¿no? Depende cuánto tiempo vaya a ser el trayecto, pues les genera muchísimo malestar. En el cine también se puede dar, aunque me podrías decir, Pablo, joe, pero si en el cine te puedes ir en cualquier momento. Ya, pero la sensación de la persona es que estoy en medio de la película, las puertas están cerradas, tengo que Ujú. levantarme, tengo que salir de aquí, si me fuera a pasar algo no sería tan fácil pedir ayuda. Esto es la interpretación de la Ajá. mente. Pero también influye no solamente el tema de recibir esa ayuda, sino también el hecho de sentir que uno puede estar haciendo el ridículo, ¿no? Efectivamente, esa sensación de la vergüenza, ¿no? Que aparezca también, Eso es. esa emoción, decir: "Ostras, si me da aquí un ataque de pánico, si tengo que pedir ayuda por lo que estoy sintiendo". Entonces, es bastante frecuente, ¿no? Que tengan también esa sensación y que eso haga que volvamos otra vez a ese circuito de retroalimentación, ese bucle que comentábamos anteriormente. ¿Nos vamos a encontrar mitos en la sociedad sobre los ataques de pánico o la agorafobia? Un poco en la cultura popular que haya cosas que sean erróneas y nos puedas desmentir. Yo creo que como en todo, ¿no? Que es muy común escuchar mitos en torno a esto. Uno que suelo escuchar bastante, o no sé si te pasa a ti en consulta, Ujú. Pablo, pero a mí me preguntan muchísimo, o es un miedo que se les percibe en sus preguntas, que es la sensación de poder morir de un ataque de pánico. Y realmente no podemos morir de un ataque de pánico. Y comentaba el ejemplo de la situación que os decía de personas que habían vivido realmente un ataque al corazón o que tenían una arritmia y que entonces eso les generaba ese bucle. Después, cualquier activación física que pudiera provocar un aumento a nivel cardíaco les generaba esa activación hasta llegar al ataque de pánico. Pero el ataque de pánico no mata. Otro también que escucho bastante es si te da uno, te dará más. Y esto no tiene por qué ser así. Puede darse por lo que comentamos de la retroalimentación, ¿no? Entonces tengo ese miedo y nuevamente puede volver a dar un ataque de pánico, pero cabe la posibilidad de que no y que sea un ataque de pánico el que he tenido y se quede en esa experiencia muy desagradable, muchísimo malestar, muchísima intensidad, pero que no se vuelva a repetir otro, ¿vale? Vale, también la de que uno puede volverse loco. Sí, esa sensación por el síntoma que decíamos, ¿no? De sentir que me voy a volver loco desde esa sensación de pérdida de control que se tiene, ¿no? Aquí no me gusta mucho la palabra loco, ¿no? Pero entiendo que se asocia a brotes psicóticos o ya una Sí. patología mental grave, ¿no? Entonces, realmente no, o sea, por un ataque de pánico no desarrollamos un brote psicótico. Otro mito que hay, ¿no? Asociado a esto es que solo se puede hacer frente con medicación. Y realmente esto no es así. Sí que hay en casos que se pueden necesitar psicofarmacología, pero las evidencias científicas demuestran que la psicofarmacología en exclusividad no es el tratamiento más efectivo. Por lo tanto, la terapia, ese es un enfoque muy importante, un recurso muy importante a utilizar precisamente para poder desmontar ese círculo de retroalimentación, pero es cierto que depende cómo se encuentre cada persona, como esto es muy individual, puede ser necesaria la medicación, pero no es estrictamente necesaria para poder tratar un ataque de pánico. Y por último, otro mito que también me parece importante, hay personas que piensan que esto nunca se cura. Entonces, realmente, por supuesto que se puede trabajar y que puede no volver a pasarnos y que si fuera, en vez de ser un ataque de pánico, si fuera el trastorno de angustia, también es algo que podemos trabajar y que la persona puede mejorar y podemos desmontar toda la sintomatología y volver a tener una vida totalmente funcional. Lo que sí que es cierto que se puede dar es que si no hay un tratamiento adecuado, se pueda cronificar. Bueno, yo creo que lo que desea la gente que le ha pasado es olvidarse de que solo han pasado y no andar todo el rato controlando es lo que sienten y lo que dejan de sentir. ¿Verdad? Nayara, ¿y qué técnicas van a ayudar a la persona para salir de los ataques de pánico, del trastorno de angustia? Es importante, ¿no? Trabajar por todo lo que hemos comentado con esas sensaciones físicas que activa tanto a la persona.
En este caso, algo que funciona mucho, que genera muy buenos resultados, es trabajar con la exposición interoceptiva. ¿Qué quiere Ajá. decir esto? ¿En qué consiste esto? Pues consiste en exponerse a las sensaciones físicas que la persona teme. De esta manera poder gestionarlas para que no sean activadores para ella y que podamos un poco desmontar el bucle de retroalimentación que hemos generado. Otro recurso que nos puede ayudar mucho principalmente sobre el ataque de pánico y sobre todo ese trabajo mental de retroalimentación que hacemos son técnicas de relajación o de desactivación para que nuestro cuerpo no esté en tanto nivel de activación y así podamos ayudar a nuestra mente a que no esté generando esa malinterpretación de las sensaciones físicas que está teniendo nuestro cuerpo. Otra cosa que considero muy importante es trabajar la exposición a las situaciones o espacios que estamos evitando en estos momentos, ¿no? Porque como hemos comentado a lo largo de toda la entrevista, hemos visto que muchísimas personas modifican sus rutinas, dejan de ir a determinados lugares, se dan esas conductas de evitación. Entonces es importante poder recuperar esas rutinas que tenía la persona, poder retomar los hábitos que tenía desde un estado más tranquilo, ¿no? El poder tener la capacidad de regularme en esos espacios que anteriormente estaba evitando. Entonces, como podéis ver, trabajamos con los ataques de pánico, pero no solo con los ataques de pánico. Estamos haciendo a través de trabajar los ataques de pánico una gestión de lo que sería también el trastorno de angustia. Se perdería el miedo a tener los ataques de pánico, que es lo Esa básico es, esa del... es la finalidad, Claro. quitar ese miedo que tenemos al ataque de pánico, que principalmente se da por la malinterpretación de la activación del mismo cuerpo. Y para terminar, ¿podrías dar algún mensaje de esperanza para los oyentes que presenten este tipo de problemáticas? Sin duda, como hemos comentado, es algo que se puede trabajar y que tiene muy buena evolución con el tratamiento adecuado. Para ello es importantísimo, como comenté también en el episodio del trastorno de ansiedad generalizada, es que se dé un buen diagnóstico para que se pueda hacer un tratamiento individualizado con lo que necesite cada persona en esos momentos. Y desde luego que la terapia, como he comentado anteriormente, es el recurso más recomendado y en el caso de que fuera necesario, pues también se valoraría intervenir con psicofármaco. Quería preguntarte de nuevo para los oyentes que quieran contactar contigo porque quieran trabajar online o lo que quieran hacer, si puedes comentar tu contacto. Sí, me podéis encontrar en Días de Cerio Psicología, que esa es la página web, y a través de la página web podéis poneros en contacto conmigo tanto a través del teléfono móvil como por email. Pues muchísimas gracias, Nayara. Muchísimas gracias a ti, Pablo. Nos vemos pronto. Hasta luego. Cuídate. Y hasta aquí llega el episodio de hoy. Espero que os haya resultado de utilidad. Recordad que tenéis el correo electrónico lamentesysuscicatrices@gmail.com para cualquier duda o curiosidad. Muchas gracias por estar ahí, por escuchar y nos vemos en el próximo episodio.